Buenas tardes amigos, hermanos en Cristo. Vamos a tener este tiempo de devocional, un tiempo en el cual vamos a poder compartir nuevamente la palabra del Señor y aún más poder comprender lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en este tiempo, ¿no? Para poder comenzar este tiempo, recuerda tener tu tiempo de oración, recuerda tener tu Biblia, recuerda también tener tu devocional para que puedas ir rellenando exactamente lo que estás aprendiendo y lo que Dios te quiere decir. Vamos a empezar. El libro que estamos leyendo es el libro de Mateo, capítulo 14, y lo que vamos a analizar ahora es los últimos versículos de este capítulo, que es el versículo 22 al versículo 36. Más o menos, para resumir la historia, está hablando acerca de el tiempo donde Jesús tenía en oración solo. Manda a sus discípulos a que vayan al otro lado de la ribera, dice la Biblia, y mientras él estaba despidiendo a la multitud y orando. Cuando pasó, dice la Biblia, en la cuarta vigilia de la noche, se parece Jesús delante de ellos, caminando sobre el mar. Aún teniendo incredulidad los discípulos en sus vidas, Jesús se aparece sobre el mar y ellos, teniendo incredulidad, piensan que es un fantasma, o me imagino que otras cosas hubiesen podido pensar o pasar por sus mentes. Ellos tuvieron temor, tuvieron miedo, porque aún más les estaba viniendo una gran tormenta, y en medio de esa tormenta Jesús se aparece allí. Jesús le dice que no teman, que es el maestro. Pedro les dice: bueno, si eres el maestro, entonces permite que yo también camine sobre el mar. Jesús no tuvo ningún inconveniente, le dijo: ven, acércate. Pedro caminó sobre el mar, dice la Biblia. En el versículo 30 dice: al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces Jesús extiende la mano y le dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Casi estabas a punto de lograrlo, pero dudaste, ¿no? Y cuando subieron a la barca, dice el versículo 32, dice: cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. 34, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él a todos los enfermos, y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaron sanos. Cuando la Biblia me habla acerca de este capítulo, de este tiempo en la cual Jesús estaba orando, y cuando Jesús los manda a que vayan yendo, mientras él se quedaba y despedía a la multitud. Recuerden que solamente había, no me imagino que los discípulos hayan tenido 2 o 3 barcos, ¿no? Solamente uno. Las preguntas de los discípulos mismos, después de hacer un milagro, Jesús con la alimentación de los 5,000, viniendo, vieron y lo dejaron, tal vez con dudas, con temor, ¿no? Pero Jesús tenía todo en sus planes. Quiero que en este tiempo devocional se te queden grabados 6 cosas exactamente. La número 1 es que Jesús lo sabe todo. Él sabía que iba a venir una tormenta a los discípulos, y por eso los envía solos, para poder medir tal vez la fe también de los discípulos. Entonces, 1 es: Jesús lo sabe todo. Jesús conoce todas las cosas y lo que va a suceder antes, lo que te sucede y lo que va a suceder después también. Entonces, Él es el que envía la tormenta. Que se te quede grabado que Jesús es el que lo sabe todo, como número 1. Como número 2 es: Jesús, aunque es Dios, demuestra que la oración es algo fundamental. La oración es algo fundamental. Imagínate un día despertarte y no conversar y no dirigir para nada la palabra a tus papás. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo te sentirías tú? Entonces Jesús, o la oración, es parte fundamental en la vida de un creyente, de un cristiano.
Y si no lo estás haciendo, es tiempo de hacerlo. Y aún más, porque Jesús mismo, siendo Dios, Él se tomó un tiempo de oración. El versículo 23 dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús tenía sus tiempos de oración. No solamente en este pasaje, lo podemos ver en otras partes también de la Biblia, donde Jesús se levantaba aún de madrugada para poder orar. Jesús era Dios, pero necesitaba este tiempo de comunión con su Padre. Como número 2, entonces, Jesús, aunque Dios, demuestra que la oración es parte fundamental del cristiano. Como número 3, es en nuestra vida vamos a enfrentar adversidades. No era la primera vez que los discípulos pasaban por una tormenta. Y seguramente también no es la primera vez que tú pasas por una tormenta. Siempre va a haber tormentas, siempre va a haber dificultades, siempre van a haber problemas. Pero Jesús está en esos problemas. Eso es como número 3. Entonces, siempre en tu vida vas a enfrentar problemas. No lo olvides. Siempre vas a enfrentar problemas. En el versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero recuerda, a pesar de los problemas que tú estás pasando, de las tormentas, hay alguien que está a tu costado, y ese quiere ser Jesús. ¿Cómo lo llevas? Número 4, no estamos solos. En lo peor de la tormenta, Jesús siempre viene al auxilio. En el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Siempre nosotros vamos a estar, o siempre Jesús va a estar atento a que tú y yo podamos hablarle y pedirle a Él su dirección. Y vas a ver que todo esto cambia y si descansas en Jesús. Número 5 es que su presencia ahuyenta cualquier temor. Dice la Biblia que solamente Jesús puso el pie y entraron Pedro y Jesús a la barca y la tormenta cesó. Es algo maravilloso porque si tú pones en medio a Jesús, Él va a quitar todo, cualquier tipo de inconveniente que tú tengas. Jesús ahuyenta cualquier tipo de problema o de temor que tú puedas tener. Solamente tienes que depositar tu confianza en Él. Número 6 es, aunque muchas veces nosotros criticamos a Pedro por su poca fe, él fue el único discípulo que pudo caminar sobre el mar. Y el único hombre, aparte de Jesús, hecho hombre, que pudo caminar sobre el mar. Hasta el momento no hay nadie que lo haya podido hacer. A pesar de que Pedro tuvo poca fe, a pesar de que Pedro no logró su objetivo, que era caminar todo el tramo completo, fue el único hombre que pudo dar pasos en el mar. Vienen las preguntas y es, ¿confías tú en los planes de Dios? O aún más, ¿confías que los planes de Dios para ti son perfectos? Creo que tendríamos que analizarlo, recordar que si no crees esto, tener tu tiempo de oración en la cual le puedas decir a Dios, Dios, quiero confiar en que tu plan para mí es perfecto. Pregunta 2 es, ¿qué es la oración para ti? ¿Descansas en Dios a pesar de que haya tormenta? En ese tiempo, si tienes un familiar enfermo, delicado de salud, ¿tu confianza plena está en Dios? Tercera pregunta es, ¿qué tan firme está tu fe? Cualquier tormenta puede quitarte los ojos que has puesto en Dios, o tu fe se mantiene firme en Él. Y como cuarta y última pregunta es, ¿estarías dispuesta a dar un paso a lo desconocido obedeciendo el llamado de Dios? Recuerda, solamente Jesús le dijo, ven, y Pedro no dudó, saltó de la barca y caminó sobre el mar. Y se hizo un milagro grande en su vida y dejó historia. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? Yo te animo a que puedas depositar tu confianza en Él, a mantener firme tu fe y a poder obedecer el llamado que Dios tiene para ti.
No es fácil, es muy difícil, pero es gratificante y la recompensa es mucho mejor que no haberlo hecho. Amigo, amiga, estudiante, yo te animo a que puedas hacerlo, que puedas tener tu tiempo devocional con el Señor. Recuerda, la oración es parte fundamental e importante para el cristiano. Tienes que orar, no solamente agradecer por los alimentos. Y recuerda también rellenar tu devocional, poner qué es lo que aprendes, qué es lo que aprendiste hoy, cómo lo aplicas a tu vida. Y recuerda también que en regreso a clases estamos teniendo una revisión de todo lo que has avanzado. No te atrases. Que el Señor te bendiga. Recuerda que tienes que orar. Ora para que Dios pueda, para que puedas tener toda su confianza o toda tu confianza en el Señor. Recuerda, espero tus preguntas, tus comentarios al WhatsApp personal, a los videos que estoy subiendo en YouTube también. Revísalos. Y nada, también si tienes alguna pregunta o algún inconveniente, estoy atento para poder orar por ti y responder tu pregunta. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Hasta mañana.